Hola chicos, sean bienvenidos a una clase más de matemática y en esta oportunidad vamos a trabajar la lección 1.2 congruencia de triángulos de la unidad número 5. Veamos nuestro problema inicial. En el problema inicial tenemos dos triángulos, el triángulo A, B y C y el triángulo B', A', B' y C'. Aquí podemos encontrar como una comita en la letra A, en la letra B y en la letra C. A esa notación nosotros le vamos a llamar como A', B' y C'. Esta notación se utiliza cuando nosotros tenemos dos figuras iguales, pero las queremos diferenciar en algo. En esta ocasión, el triángulo A, B, C y el triángulo A', B' y C'. Bueno, en el ejercicio nos está pidiendo que comparemos las medidas de sus lados y de sus ángulos. Y primero vamos a medir sus lados. Aquí sí tienes que tener preparado tu juego de geometría porque va a ser muy útil. Vamos a utilizar el transportador y vamos a utilizar una regla. Primero vamos a medir el lado AB y el lado AB mide 3 centímetros. No se nos olvide que mide 3 centímetros en el primer triángulo. Ahora veamos el segundo triángulo. De A' a B' mide 3 centímetros. Midamos ahora de B a C. Y de B a C mide 4 centímetros. Veamos en el segundo. En el segundo también tiene que medir 4 centímetros. Ahora veamos el lado AC. Y del lado AC mide 2 centímetros. Veamos de A' a C' y también mide 2 lados. Entonces podemos decir que los lados de estos dos triángulos son iguales. Bueno, ahora veamos sus ángulos. Ahora sí vamos a utilizar el transportador. Vamos a medir el ángulo A', B', C'. Colocamos el transportador así. En el puntito donde tenemos el vértice del triángulo vamos a colocar a 0 grado aquí al punto de B'. Entonces, si nosotros prolongamos este lado, nos vamos a dar cuenta que este mide 70 grados. ¿Por qué? Porque vamos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y mide 110. 110. Este 70, no, este no es este 70 porque vamos midiendo desde la forma horaria. Ahora veamos en el triángulo A, B. ¿Qué triángulo medimos? El triángulo AB. Veamos ahora cuánto mide el triángulo ABC. Lo colocamos de la misma manera y nos vamos a dar cuenta que si lo medimos de forma antihoraria, vamos a ir de aquí, nos va a medir lo mismo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Y vemos que sí son iguales. Si nosotros seguimos midiendo todos los ángulos, si sus lados y sus ángulos son iguales, entonces vamos a saber el sentido de congruencia de triángulos. Veamos aquí. Al comparar las longitudes de los lados correspondientes y las medidas de sus ángulos correspondientes, se obtiene que vamos a obtener que AB es igual a' y B'. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual al ángulo A'. Luego tenemos que AC es igual a A'C', por lo tanto su ángulo son iguales de B y el ángulo B'. Tenemos también el lado BC es igual al lado B', C' y por lo tanto sus ángulos son iguales. El ángulo C es igual al ángulo C'. Podemos ver estas dos figuras que tenemos aquí, son dos triángulos. Para identificarlos podemos trazar rayitas y eso significa que son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos AC y aquí tenemos A'C. Entonces solamente le colocamos una rayita y una rayita acá porque son iguales. Puedes comparar las longitudes de cada uno de sus lados
y amplitud de sus ángulos correspondientes, haciendo uso de la regla del compás y del transportador. En esta ocasión solamente utilizamos un transportador y utilizamos una regla. Y en conclusión, en los triángulos congruentes, las medidas de sus lados y de sus ángulos correspondientes son iguales para indicar que los triángulos A, B y C y A', B' y C' son congruentes, y para eso vamos a utilizar este símbolo. Este símbolo vamos a estar utilizando. Es decir, que estos dos triángulos son congruentes y se lee que ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Eso es todo por la lección de este día. Vamos a ver los ejercicios propuestos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a medir las longitudes de estos dos triángulos y sus ángulos para ver si son congruentes. Si tienes alguna duda, no dudes en hacerla llegar. Hasta la próxima y nos vemos en el otro video.